arrogancia, fraude y una caída espectacular. Mira cómo la riqueza de un hombre no pudo salvarlo de la justicia. Los murmullos en la sala del tribunal zumbaban como un enjambre de abejas inquietas. La tensión chispeaba en el aire. La gente abarrotaba los bancos, hombro, con la mirada fija en la mesa del acusado. Los susurros pasaban de boca en boca, cada rumor más escandaloso que el anterior. Entonces, él entró. Alto, de hombros anchos y vestido con un traje gris carbón de diseñador, el hombre caminaba con una seguridad que rozaba la arrogancia. Su cabello peinado hacia atrás brillaba bajo las luces fluorescentes, y sonreía con desdén hacia el público, como si estuvieran allí para admirarlo, no para juzgarlo. Ethan Grayson, el nombre que había dominado los titulares durante semanas, parecía más un invitado de honor que un acusado, pese a estar acusado de robar millones a familias en apuros. Pero no fue su entrada lo que atrajo todas las miradas, sino lo que ocurrió cuando la jueza Mónica Lee ingresó a la sala. Vestida con su toga negra, la jueza se movía con autoridad silenciosa al acercarse al estrado. No necesitaba alzar la voz ni mirar al público para imponer respeto, su presencia era suficiente. Su reputación la precedía como una jueza estricta que valoraba la justicia por encima de todo. Todos de pie para la honorable jueza Mónica Lee, anunció el alguacil. Y todos se pusieron de pie. Todos, excepto Ethan Grayson. El silencio cayó en la sala. Todas las miradas se dirigieron al acusado, que permanecía sentado, hojeando con indiferencia una libreta legal, como si todo el proceso no fuera más que una molestia menor. Su abogado se inclinó para susurrarle algo urgente, pero Ethan lo desestimó con un gesto de la mano. La jueza Lee se detuvo en el estrado. Su mirada era penetrante. Su rostro no delataba ninguna emoción, pero el silencio se volvía cada vez más denso. Un murmullo recorrió la sala, la incredulidad era palpable. ¿Quién se creía que era este hombre? Ethan no se inmutó. Su expresión era altiva, casi desafiando a la jueza a reaccionar. «Puede sentarse», dijo finalmente la jueza Lee, con voz serena pero firme. No mencionó la falta de respeto, aún no. Pero algo en el ambiente había cambiado. La tensión no solo se percibía, ahora asfixiaba. Y esto era solo el comienzo. Ethan Grayson estaba a punto de aprender, de la manera más dura, que ni siquiera los más ricos y privilegiados están por encima de la ley. Grayson no era simplemente un hombre rico, era el tipo de riqueza que genera titulares. Yates de lujo, mansiones en ambas costas, jets privados y fiestas que rivalizaban con las de los famosos. Su imperio empresarial, Grayson Investments, había sido celebrado como un faro del éxito financiero. Pero detrás del brillo y el glamour se escondía una verdad más oscura. El ascenso de Grayson había sido construido sobre el engaño. Prometiendo a pequeños empresarios y familias de clase media la posibilidad de asegurar su futuro, convenció a cientos de invertir sus ahorros en esquemas fraudulentos. Cuentas de jubilación, fondos universitarios, herencias familiares enteras, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Las consecuencias fueron devastadoras. Familias perdieron sus hogares. Padres luchaban por alimentar a sus hijos. Parejas mayores enfrentaban la aterradora perspectiva de vivir sus últimos años en la pobreza. El efecto dominó de su avaricia se extendió por todas partes. Pero para Ethan, solo era negocios. Cuando los investigadores finalmente lo alcanzaron, las pruebas eran abrumadoras. Registros bancarios, documentos falsificados y testimonios de antiguos empleados pintaban un panorama condenatorio. Y aún así, con todo en su contra, Ethan seguía confiado. «Tengo a los mejores abogados que el dinero puede comprar», había dicho a los reporteros frente a su mansión en Malibú. «Esto pasará. Siempre lo hace». Y durante un tiempo, pareció que tenía razón. Su equipo legal presentó moción tras moción, retrasando el juicio durante meses. Lo presentaron como un empresario incomprendido, un chivo expiatorio por los errores de otros. Pero ninguna maniobra legal podía borrar la montaña de pruebas ni el sufrimiento de sus víctimas.
Cuando finalmente el juicio comenzó en San Francisco, la sala del tribunal se llenaba a diario con personas buscando justicia, o al menos, algo parecido. Entre ellas estaba Angela Martínez, madre viuda de 3 hijos, quien había perdido su casa tras invertir con Grayson. Su hija menor se había visto obligada a abandonar la universidad. Sentado junto a ella estaba Peter Vaughan, un bombero jubilado que había ahorrado durante décadas para su retiro, solo para terminar viviendo en la habitación de invitados de su hermano. Sus historias, y muchas más, fueron relatadas con detalles desgarradores durante el juicio. La voz de Angela se quebró al recordar el día en que se dio cuenta de que no podía pagar la hipoteca. Les supliqué que no se llevaran la casa, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no les importó. Mis hijos tuvieron que dormir en nuestro coche durante semanas. ¿Sabe lo que se siente eso? El testimonio de Peter fue igual de desgarrador. Pasé décadas entrando a edificios en llamas, dijo, su voz cargada de rabia. Y este hombre incendió mi futuro sin pensarlo 2 veces. Pero a pesar de todo, Ethan permanecía allí sin inmutarse. Con frecuencia se recostaba en su silla, revisando su teléfono o susurrando chistes a su abogado. Para él, solo eran historias. Ruido irrelevante. Nada que fuera a cambiar un resultado que ya creía asegurado. La prensa no se cansaba. Los titulares hablaban de su arrogancia, de su falta de remordimiento, del descarado desprecio mostrado hacia el tribunal. La opinión pública comenzaba a volverse en su contra. Pero a Ethan no le importaba. Según él, la opinión pública no firmaba cheques. Su abogado intentó cambiar la narrativa. El señor Grayson lamenta profundamente cualquier dificultad causada, dijo en una conferencia de prensa. Pero sigue confiado en que la verdad saldrá a la luz. La verdad, sin embargo, era que Ethan no tenía intención alguna de admitir su culpa. Estaba apostando a que el sistema se inclinaría a su favor como lo había hecho siempre. Pero esta vez había un factor que Ethan no había previsto. La jueza Mónica Lee no era como las personas con las que él estaba acostumbrado a tratar. El juicio fue un espectáculo. Las furgonetas de noticias llenaban las calles frente al tribunal, los reporteros se empujaban para captar cada detalle. Dentro, la tensión crecía con el paso de los días. Testigo tras testigo subía al estrado, cada uno sumando otro clavo al ataúd metafórico de Ethan Grayson. Pero no fueron solo los testimonios lo que provocó jadeos en la audiencia, sino el comportamiento de Ethan. El tercer día del juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes, una serie de correos en los que Ethan daba instrucciones explícitas a su equipo para falsificar documentos y engañar a los inversionistas. La sala quedó en silencio mientras la fiscal leía sus palabras en voz alta. Hagan que los números se vean bien, necesitamos que estos idiotas firmen. Las palabras colgaron en el aire como veneno. Angela Martínez, sentada en la primera fila, negó con la cabeza incrédula. Peter Vaughan apretó los puños. Ethan, por su parte, solo sonrió. La fiscal se volvió hacia él con la voz afilada. Señor Grayson, ¿reconoce este correo? Su abogado intervino antes de que pudiera responder. Objeción. Ya se respondió esta pregunta en audiencias preliminares. La jueza Lee levantó la mano con una expresión firme pero tranquila. Rechazada. El acusado responderá la pregunta. Ethan se acercó al micrófono con un tono condescendiente. Sí, lo reconozco. Pero no pretendamos que significa lo que usted insinúa. Es solo lenguaje de negocios. No lo entendería. La sala estalló en susurros y la jueza golpeó el mazo con fuerza. Orden en la sala. Miró fijamente a Ethan. Señor Grayson, le aconsejo que cuide su tono. Esto no es una reunión de directorio. Pero Ethan no se inmutó. Si acaso, parecía divertido, como si todo fuera un juego elaborado. A medida que el juicio avanzaba, su arrogancia crecía. Interrumpía testigos con risas sarcásticas, ponía los ojos en blanco durante los interrogatorios y susurraba en voz alta a su abogado en momentos clave. La audiencia lo miraba incrédula, como si él tratara la corte como su escenario personal.
Entonces llegó el día del testimonio de Angela Martínez. Subió al estrado con una hoja doblada entre sus manos temblorosas. Su voz era débil al comenzar, pero sus palabras cargaban con el peso de su dolor. Confié en él, dijo mirando directamente a Ethan. Le confié todo lo que tenía, y destruyó el futuro de mi familia. Ethan ni siquiera la miró. Se recostó en su silla, hojeando su teléfono. Su señoría, interrumpió la fiscal, señalando a Ethan, el acusado claramente no está prestando atención al testimonio. Todos los ojos se volvieron hacia la jueza Lee. Su rostro era impasible, pero sus ojos ardían con furia contenida. Señor Grayson, dijo, con voz firme, guarde su teléfono ahora mismo. Ethan levantó la vista, sin alterarse. Solo estaba revisando algo importante, respondió, mostrando el dispositivo. El tono de la jueza se endureció. Dije que lo guarde ahora. Por un momento pareció que iba a discutir, pero finalmente dejó el teléfono sobre la mesa. La tensión en la sala era palpable, pero el daño ya estaba hecho. Angela continuó su testimonio con una voz quebrada, como si no pudiera comprender la falta de humanidad básica. Al final de su declaración, no quedaba un solo ojo seco en la sala, salvo el de Ethan. La fiscalía cerró su caso días después, dejando que la defensa hiciera su movimiento. El abogado de Ethan lo intentó todo: desacreditar testigos, manipular los hechos, incluso retratar a Ethan como una víctima de fiscales excesivos. Pero las grietas eran demasiado grandes para ocultarlas. Durante todo el juicio, la jueza Lee mantuvo la compostura. Hablaba poco, pero su presencia llenaba la sala como una fuerza constante e inquebrantable. Y era evidente para todos que su paciencia con las payasadas de Ethan se estaba agotando. El juicio llegó a su último día. El ambiente en la sala era eléctrico, la anticipación casi insoportable. Reporteros llenaban las filas traseras, listos con sus cámaras. La galería estaba repleta de víctimas, sus rostros reflejaban una mezcla de ira y esperanza. Todas las miradas estaban puestas en la jueza Mónica Lee mientras se preparaba para dictar sentencia. Ethan Grayson se sentó en la mesa de la defensa, tan relajado como siempre. Incluso se atrevió a sonreír a las cámaras mientras captaban cada uno de sus gestos. No parecía un hombre a punto de ser juzgado, sino alguien convencido de que ya había ganado. Cuando la jueza Lee habló, la sala quedó en completo silencio. Señor Grayson, comenzó con voz firme y deliberada, ha sido declarado culpable de todos los cargos: fraude, conspiración y obstrucción a la justicia. Las pruebas en su contra son abrumadoras, y los testimonios de sus víctimas pintan un cuadro claro de sus acciones. Manipuló, explotó y destruyó la vida de incontables personas, todo por beneficio personal. Ethan se recostó en su silla. Su expresión era inescrutable. La jueza continuó. Durante este juicio ha demostrado una absoluta falta de remordimiento. Su comportamiento ha sido una vergüenza. Ha insultado a sus víctimas, ignorado la autoridad de esta corte y tratado este proceso como si estuviera por encima de él. La audiencia murmuró en aprobación. Angela Martínez, en la primera fila, apretó las manos con fuerza. Ella serrait fermement ses jointures blanches. Le ton de la juge lee de 20 plus Freud. Monsieur Grayson, la justice ne concerne ni la richesse, ni le pouvoir, ni les privilèges, mais la responsabilité. Aujourd'hui, vous ayez faire face aux conséquences de vos actes. La salle etait si silencieuse qu'on pouvait entendre le léger bruissement des papiers. Les ouvrir en coin d'étan bafilla pour la première fois tandis qu'il se redressait sur sa chaise. La juge declara alors. J.E. vous condamne a une peine de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Des exclamations se élevèrent de la foule. Le baïsi d'étan se figea, les âmes se retirant de ses joues. Il se attendait à une simple réprimande, peut-être quelques mots dans un centre confortable, mais cela était inimaginable pour quelqu'un de son rang. La juge le n'avait pas fini. De plus, J. ordonne la liquidation immédiate de vos biens afin de rembourser les victimes de vos crimes.
Chaque dollar volé ser rendu aux familles que vous avez devastees. La salle éclata en murmures estupefaits. Angela Martínez porta ses mans a sa bouche, les larmes coulant sur son baissi. Peter Bauven se apulla en arrière, les yeux grands de incrédulité. Ethan se leva brusquement, le baissi rouge de colère. Vous ne pouvez pas faire ca, cria-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Je suis Ethan Grayson, vous ne pouvez pas me traiter comme un simple criminel. Le marteau de la juge le tomba avec force, son expression inflexible. Monsieur Grayson, asseyez-vous. Mais Ethan n'avait pas fini. Faites une plaisanterie. Je ferai appel. Je détruirai votre carrière, juge. Les huissiers se approcheront, prêts à intervenir. La juge le resta calme, sa voix percant son éclat comme un couteau. Faites más allá de audience, Monsieur Grayson, et vous allez montrer du respect. Faites escorte le prévenu. Alors qu'on le menait, Ethan continua de protester, sa voix se amenuisant à chaque pas. La salle éclata en applaudissements, un événement rare mais qui semblait totalement justifié à ce moment-là. La juge le se tourna vers l'audience, son expression se adoucissant légèrement. La justice a été rendue, dit-elle. Que fait la serve de rappel, personne, aussi puissant soit-il, en est au-dessous de la loi. Mais alors que la salle se vida et que les caméras à l'extérieur se mettaient à clignoter, une question demeurait dans l'esprit de tous. Fait senten suffirait-elle abraiement changer un homme comme Ethan Grayson? La salle était presque vide, à l'exception de quelques journalistes et victimes rassemblant leurs affaires. L'excitation flottait encore dans l'air, mais pour feux directement touchés par les crimes d'Ethan Grayson, les émotions s'étaient plus complexes. Angela Martínez se tenait sur les marches du tribunal, serrant son sac à main. Un journaliste se approcha avec un micro. Comment vous sentez-vous après le verdict de aujourd'hui? Demanda-t-il. Angela hésita puis répondit. Je me soulagé, mais la vérité, fait qu'aucune sentence ne favera les dégâts qu'il a causés. Mes enfants et moi reconstruisons encore, mais au moins, maintenant, nous avons de l'espoir. Non loin de là, Peter Bauven parlait avec un ami. Fait n'est pas seulement une question d'années de prison, dit-il en secouant la tête. Fait un message, des gens comme lui pensent être intouchables, aujourd'hui on leur prouve qu'ils ne le sont pas. Dans son bureau, la juge Monica le regardait calmement par la fenêtre las fene encontrevas. Ella ne ressentait ni triomphe ni victoire, seulement une résolution calme. Son rôle n'était pas une satisfaction personnelle, mais de assurer l'équité, de rappeler à tous que la balance de la justice peut s'équilibrer même face au POIDS de la richesse et des privilèges. Le nom d'Ethan Grayson continuerait à faire la une pendant un certain temps, mais pour les personnes qu'il avait laissées, ce chapitre se refermait enfin. La restitution financiera aiderait beaucoup para repartir a fero, mais les cicatrices laissées prendraient plus de temps à guérir. Au fil de semaines, l'histoire suscita des discussions dans tout le pays. Ella devint un cri de ralliement pour la responsabilité, pour tenir les puissants aux mêmes standards que tout le monde. Des gens partageront leurs propres histoires d'injustice, puissant leur force dans ce verdict. Mais le moment le plus puissant vint peut-être de la plus jeune fille de Angela, Sophia, qui écrivit une lettre à la juge le, publiée plus tard dans un journal local. Merci de avoir défendu ma famille, écrivait-elle. Merci de nous montrer que des gens comme Ethan Grayson ne peuvent pas blesser des personnes comme nous impunément. Vous ne nous avez pas seulement donné justice, vous nous avez donné une seconde chance. L'histoire du procès d'Ethan Grayson était plus qu'un simple drame judiciaire. Était un rappel de la résilience des gens ordinaires, de l'importance de l'intégrité et de la croyance que la justice peut doit triompher, quels que soient les difficultés. Alors, en réfléchissant à cette histoire, demandez-vous, qu'est-ce fait que la responsabilité signifie pour vous? Dans votre viernes,
Comment pouvez vous faire en sorte que l'équité et la justice ne soyent pas que décideaux, mais des actions? Car, au final, la justice ne est pas seulement la responsabilité des tribunaux. Fait est un combat que nous devons tous mener chaque jour.